COVID-19 en la emergencia. Hola, muy buenas tardes, amigas, amigos. Qué gusto de volver a conectarme con ustedes y bueno, poder conversar también sobre temas importantes y que lógicamente nos interesa a todos como chilenos, como magallánicos, y estamos siempre llanos a colaborar y a entregar la mejor información, porque esa es nuestra mística como medio comunicacional, estar siempre al servicio de todos y cada uno de ustedes. Y hoy día me voy a conectar con un profesor de la Universidad Diego Portales de Santiago, y que él además es coordinador del proyecto Contexto. Así que en espera de que él se pueda conectar, yo voy a compartir con ustedes este siguiente mensaje, que lo encuentro también muy interesante e importante hacerlo parte de su vida cotidiana. Y dice: define el éxito en tus propios términos, consíguelo por tus propias reglas y construye una vida de la que estés orgullosa o orgulloso. Entonces, qué importante es tener presente esa situación, porque la verdad es que necesitamos hoy en día ser exitosos. Necesitamos ir pensando de que cada actitud nuestra, cada gesto nuestro, cada mirada nuestra nos va a ayudar primero a nosotros a crecer integralmente como personas, y después también va a ayudar a los demás a sentirse acogidos, a sentirse respetados, a sentirse valorados por nosotros. Así que no nos olvidemos de tener siempre una actitud positiva, de tener siempre una palabra de aliento, de tener siempre una mirada acogedora, un gesto amable, porque eso ayuda a que nosotros podamos construir un mundo mejor. Y eso no depende nada más y exclusivamente de la actitud de cada uno. No nos olvidemos que la sonrisa enriquece al que la recibe, sin empobrecer al que la ofrece. Así que aprendamos a sonreír, aprendamos a considerar la sonrisa y la risa como parte de nuestra actitud cotidiana de vida, porque eso también nos ayuda a liberar el estrés, también nos ayuda a ser un poco más libre, más autónomo, a lo mejor más felices con lo que estamos haciendo y consiguiendo. Así que bueno, estos son mensajes para que ustedes hoy día, mientras esperamos la compañía del profesor de la Universidad Diego Portales, puedan ir también como reflexionando. Y saben una cosa, este año ha sido un año bien especial, ha sido un año lleno de sorpresas, un año que yo creo que muchos la vamos a mantener en el recuerdo por mucho tiempo. Y además nosotros como país, junto con sufrir toda esta crisis, toda esta pandemia que ha traído un montón de situaciones complicadas y que también tiene sus fortalezas, por supuesto, como toda cosa, hay debilidades, pero también hay fortaleza. Este año tenemos también una misión importante en nuestra vida y en nuestra actitud cívica, en nuestra labor como ciudadanos, porque este año, en el mes de octubre, vamos a tener que decidir si va a haber o no va a haber cambio de nuestra constitución política. ¿Y qué es la constitución? No es otra cosa más que todas las normas que rigen el Estado, que rigen nuestro comportamiento, porque no nos olvidemos de que en la sociedad siempre existen
normas, siempre existen situaciones que nos ayudan a ser mejor personas, que nos orientan y que nos llevan por la senda del buen vivir. Entonces, esta constitución, este cambio que se está pidiendo a la constitución, es lo que nosotros vamos a tener que empezar como a indagar, vamos a tener que empezar como a estudiar, a investigar, a ponernos las pilas y a saber de qué se trata, porque tenemos una tremenda responsabilidad como ciudadanos. Si queremos cambio, tenemos que saber que vamos a cambiar. Si queremos cambio, tenemos que tener una actitud responsable frente a este cambio. Si queremos cambio, vamos a tener que empezar ya a estudiar, analizar y con un espíritu muy crítico lo que queremos que se pueda en este momento modificar o simplemente cambiar absolutamente de la constitución que nos rige hoy en día. Y de eso es lo que vamos a conversar hoy con nuestros invitados. No podemos olvidar que estamos también con una hora de desfase. Nosotros aquí tenemos las 3 y algo, y ellos allá en Santiago están recién a las 2 de la tarde. Entonces igual eso va a ser un poco de complicación. Mire, es importante hoy en día tener presente de que todas las personas ya mayores de edad, sobre los 18 años, van a tener la oportunidad de poder emitir una opinión, de poder hacer un juicio crítico, de poder a lo mejor impregnarse de toda esta situación que nos aflige. Y ya estamos conectadas aquí con el profesor, ¿verdad?, Claudio Fuentes Saavedra, de la Universidad Diego Portales y coordinador del proyecto Contexto. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes, bienvenido a este programa especial COVID-19 de Polar Comunicaciones. Qué gusto me da poderlo saludar y también, bueno, poder conversar sobre este tema que yo recién le contaba a nuestros auditores y televidentes. Es una situación compleja, es una situación que amerita estudiarla, analizarla y tenerla muy, pero muy clarita para tomar una buena decisión, por supuesto. Y qué mejor que usted para ayudarnos y poder ir sacándonos de muchas de nuestras dudas. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. A ver si podemos responder las dudas. Bueno, yo creo que sí. Primero, contarnos un poquito, don Claudio, qué significa ser coordinador del proyecto Contexto, porque eso no lo tenemos no lo conocemos mucho y nos gustaría que usted nos cuente un poco de ese trabajo. Sí, mira, es un proyecto nuevo que estamos trabajando entre la Universidad Diego Portales junto a algunas organizaciones no gubernamentales como Espacio Público, Humanas, el Observatorio Ciudadano que está en Temuco, que son organizaciones que estamos interesados en, primero, generar más información hacia la ciudadanía respecto del proceso constituyente, el plebiscito, las etapas, la importancia de la Constitución, por qué es relevante estar participando en este tipo de debates y cómo va a afectarnos a nosotros. Ese es un primer ámbito, o sea, informar a la ciudadanía. Segundo, activar, es decir, que promover una activación mayor con las organizaciones sociales que estén interesadas en informarse. Estamos apoyando con material didáctico, con conversación a la gente que quiera contactarnos. Y en tercer lugar, monitorear el proceso, es decir, proveer cómo van a votar, quiénes van a ser los candidatos, candidatas, cómo va a ser el proceso, o sea, monitorear todo lo que va a venir en los próximos 2 años.
Así es, compleja la situación que nos va a tocar decidir. Y bueno, lo primero es saber o que usted nos pueda clarificar así concretamente cuál es la Carta Magna, cuál es la Constitución que tenemos nosotros que tratar de cambiar, porque no es fácil. Así es, mira, lo que tú preguntas es bien relevante porque, en primer lugar, es la primera vez en la historia de Chile, desde 1810, nunca antes a la ciudadanía se le ha preguntado si quiere o no una nueva constitución. Siempre los actores políticos han tomado la decisión de establecerla. Y segundo, tampoco nunca antes se le ha preguntado a la ciudadanía qué mecanismo quiere. Y por lo tanto, en los próximos 2 años vamos a estar discutiendo qué tipo de constitución queremos tener. Y esa discusión te abre a una serie de preguntas. Y yo creo que cuando tú me preguntas, a ver, ¿qué es la Carta Magna? ¿De qué vamos a tener que hablar? Vamos a tener que hablar principalmente de cómo queremos convivir. Por ejemplo, hay 2 o 3 temas grandes, gruesos, que vamos a tener que debatir. El primero tiene que ver con si queremos un Estado unitario o no, por ejemplo. Un tema muy sensible a las regiones es el centralismo. Eso viene desde 1833. La lógica en Chile es que Santiago concentra mucho poder. Y la pregunta va a ser, bueno, ¿qué poder van a tener las regiones? Si hay mayor autonomía de las regiones, por ejemplo, podría existir políticas públicas mucho más atingentes a cada una de las demandas regionales. El segundo gran tema es qué rol tiene que tener el Estado y el mercado en nuestra regulación de nuestras relaciones. Hemos visto los debates sobre la AFP, sobre la educación y el lucro, sobre la salud. Todos esos temas están cruzados por el rol que tiene que cumplir el Estado o no, y el mercado respecto de las relaciones sociales que tenemos. Tercer gran tema, reconocimiento de pueblos indígenas. Hay todo un debate ahora en este minuto, una coyuntura, si queremos ser un Estado y una nación, todos chilenos, o reconocemos la existencia de pueblos indígenas y les damos y se les da como sociedad más poder. Entonces son grandes temas en donde vamos a estar debatiendo y decidiendo, y eso lo va a decidir la ciudadanía al nombrar a su representante en esta convención y después en votar un plebiscito para ratificar una nueva constitución. Ya. En octubre tenemos esa responsabilidad de decidir, ¿verdad?, si queremos cambio de constitución o no. O sea, ahí va a ser como simplemente, desde mi punto de vista, porque a lo mejor no va a ser así, pero va a ser como ir a decir, sí, quiero cambio, no, quiero quedarme como estamos. De eso es lo que vamos a decidir en octubre, porque por lo que yo he leído, después viene una elección de una asamblea constituyente, que ya eso es otro proceso, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría que, Claudio, que tú hoy día nos comentaras un poco, ¿cuánto tiempo se va a demorar y qué es lo que es esta asamblea constituyente y cuánto espacio de tiempo? Porque la verdad es que, mira, si seguimos viviendo años como este año, que ha sido complejo, que ha sido un año en que no hemos podido juntarnos, debatir, hacer mayores análisis de situaciones, piensa lo difícil que va a ser justamente hacer esta actividad. Ya, mira, te voy a contar primero las etapas y después cuánto van a demorar. La primera etapa es la que tú dijiste, que es en octubre, el 25 de octubre, la ciudadanía va a tener 2 votos. Va a ser una decisión, como tú decías, un voto, apruebo o rechazo la idea de cambiar la Constitución, ¿ya? Supongamos que se aprueba.
Si se aprueba, además, el segundo voto va a decir cómo se quiere cambiar la Constitución. Y hay dos opciones. Una convención que es mixta, que son parlamentarios y ciudadanía. La ciudadanía se elige, los parlamentarios lo eligen los congresistas, esa sería la opción de mixta. Y la otra, la convención constitucional, que es 100% electa, ¿ya? Entonces, en octubre tú vas a tener que tomar dos decisiones. Uno, si quieres o no una nueva constitución, y quién tiene que escribir esa nueva constitución, ¿ya? En abril del próximo año, hay campañas electorales para elegir los miembros de la convención, los integrantes de la convención, mixta o constitucional, ¿ya? Supongamos que gana la constitucional, que es 100% electa. Se establece un órgano, que es la convención. En este caso, si es convención constitucional, ha estado toda esta discusión de que la convención tendría que ser paritaria, igual cantidad de hombres y mujeres, que haya pueblos indígenas, que haya independientes, o sea, una convención que sea diversa de la sociedad, ¿ya? Entonces sería como un congreso, igual que un congreso, así un cuerpo de gente, de 155 delegados en esta convención, que durante 9 meses, igual que tener un hijo o una hija, durante 9 meses tienen que discutir qué tipo de constitución. Entonces se van a organizar en comisiones, va a ser como en paralelo a que esté el gobierno gobernando, va a haber una, lo que tú dices, asamblea o convención, escribiendo la nueva constitución. Se arman comisiones, reciben gente, seguramente esta convención algunos van a viajar. Si por ejemplo ustedes en Magallanes eligen delegados, esos delegados van a hablar con ustedes, si es que los invitan, cómo se está elaborando la nueva constitución. 9 meses después se termina el texto, si hay acuerdo entre los miembros de esa convención, y se somete a un nuevo plebiscito, que es el plebiscito de salida. En ese plebiscito todos nosotros vamos a tener que decidir finalmente, ¿queremos esta nueva constitución o no queremos esta nueva constitución? Un apruebo y rechazo de la nueva constitución. Y si se aprueba, se establece la nueva constitución. Y por lo tanto, volviendo a la discusión que tú planteabas, uno se puede preguntar, a ver, van a ser prácticamente 2 años de discusión, desde ahora octubre hasta un poquito menos de julio, agosto del 2022. Uno dice, oye, ¿cómo tan largo? ¿Cómo tanto tiempo? En general, en los países democráticos que han escrito nuevas constituciones, eso es más o menos lo que se demora. Ahora, piensa tú que una constitución dura en promedio, acá en América Latina y en Chile en particular, como 60 años. O sea, dura, la idea es establecer reglas que duren mucho tiempo y que resuelvan los conflictos que tenemos ahora. Por ejemplo, estos temas que yo te hablaba, de los pueblos indígenas, del centralismo, de la democracia que queremos, cómo queremos organizar los derechos sociales. Por ejemplo, un debate va a ser, por ejemplo, ¿tú sabes qué es lo que dice la Constitución sobre el derecho a la vivienda? No sé si tú sabes eso. ¿Qué es lo que dice la Constitución? ¿Sobre el derecho a la vivienda? No. ¿Sí? La verdad es que creo que... Está bien, así. Oye, es que Claudio, esa era una de las cosas que te iba a plantear. Yo te digo, nosotros en este rato estamos como bien analfabetos, entre comillas, en este proceso, y que no va a ser fácil. Entonces, de verdad, para mí, cuando yo tuve esta posibilidad de indagar un poco y de contactarme con ustedes, dije, oye, esta es la oportunidad de conocer, porque ¿cómo opinas si no conoces?
Y tampoco es fácil Ahora, leer una constitución. exactamente, yo creo que colocas un tema muy central. El proceso mismo, el proceso de empezar a discutir una nueva constitución, te abre esta pregunta, la pregunta que todos los ciudadanos y ciudadanas vamos a tener respecto de, bueno, ¿para qué nos sirve la constitución? ¿Qué dice la constitución? Y te puse ese ejemplo, antes de, que de lo que dice la constitución. ¿Tú crees que el derecho a la vivienda es un derecho que debiésemos tener todos los chilenos o no? ¿Tú crees que es algo básico? Claro. Sí, parece que es intuitivo, ¿no? Esa es una necesidad básica, pues, tener, ¿no es cierto?, dónde vivir. Claro, entonces, esa va a ser la discusión. No se necesita leer la Constitución para que podamos conversar tú y yo y decir qué derechos básicos deberían estar en la Constitución. Y si pensamos en esos derechos, uno dice, ¿cuál? Salud, educación, vivienda, las pensiones, claro, vivienda, el derecho a la libertad de expresión, ¿cierto? El derecho a expresarse, la intimidad. Entonces son cosas que son intuitivas, que no requieren conocimiento. Tú misma me dices, vivienda debería ser importante, porque como cualquier ciudadano para vivir necesita tener una casa. Bueno, la Constitución actual no establece el derecho a la vivienda. No hay derecho a la vivienda en Chile. Si hubiera derecho constitucional a la vivienda, por ejemplo, si la Constitución chilena dijese los chilenos o el Estado debe proveer una vivienda digna, quiere decir que las políticas públicas van a tener que cumplir ese objetivo. Y tú como ciudadano, tú dices, oye, la Constitución dice que tengo derecho a la vivienda, debe proveer. Entonces, establece un principio básico. Entonces, la discusión no va a ser sobre el artículo 9, inciso segundo, que uno no entiende nada. No, va a ser sobre estos elementos tan básicos como, a ver, ¿piensas tú que es un derecho esencial, o el derecho a la salud, o otro tipo de derechos? Oye, Claudio, mira, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya vamos a seguir conversando sobre esto, porque a mí me surgen muchas dudas todavía, pero bueno, vamos a continuar en el tema, ¿te parece? Súper. Nos vamos entonces a una pausa comercial.